puerta en La Punta, en Valencia, y bueno, por ejemplo, también a nivel de instituciones, ¿no? En fin, todo este tipo de proyectos utópicos, de alguna manera, estamos viendo que no son tan utópicos, que forman parte de un presente de la gente que aborda todas estas cuestiones de una manera crítica, consciente, ¿no? Y se trata de proyectos que están relacionados, pues bueno, de alguna manera también con políticas de la imagen, pero en definitiva son como acciones que de alguna manera acercan al gran público toda esta conciencia en torno a lo que podría ser un cambio posible, ¿no? Una forma de abordar todo lo que nos está sucediendo, lo que hablamos ayer de la resiliencia, ¿no? Todo lo que nos está pasando. O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, entonces, de alguna manera también están todos pensando en cómo podría ser una serie de movimientos ecológicos que fueran como sostenibles. Son políticas activistas que enfocan lo que es la estética como si fuera equivalente a una forma también de pensar, ¿no? A una ética, ¿no? Entonces se trata como de crear nuevos modelos que sean convincentes, que sean posibles, es decir, movámonos dentro del ámbito de lo posible, de lo que sí podemos realizar, dentro de todas las cuestiones que suceden tanto a nivel social como político como económico, ¿no? Porque si no estábamos viendo cómo todo lo que es la industria y todo lo que es, la agricultura de alguna manera, pues nos está como consumiendo nuestras fuentes de consumo, incluso. Bien, entonces hay muchos movimientos antiglobalización que consiguen de alguna manera resistir, integrarse en estos movimientos resilientes desde determinadas organizaciones. Se trata de intervenciones que apoyan, como también comentábamos ayer, lo que sería lo que nos correspondería por justicia social, porque obviamente no está bien que muchas sociedades, muchos países y pueblos tengan el problema y tengan que desplazarse de sus lugares originarios, ¿no? Precisamente por cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Entonces, bien, todos estos colectivos lo que trabajan también mucho es en contra de la financiarización de la naturaleza, que como sabemos es un aspecto que las grandes corporaciones han tratado de convertir en dinero todo aquello que es nuestra forma de vida dentro de la naturaleza. Y también a estas alturas del post-antropoceno, lo que tenemos claro es que no estamos diferenciados de ese concepto de naturaleza. La naturaleza no es lo bonito, que no es parte de nosotros, sino al contrario, nosotros somos parte integrante de todo esto, ya lo sabemos, y que en última instancia vamos a salir perjudicados, vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, bien, dentro de estas cuestiones relacionadas con estos nuevos modelos, estas nuevas formas de pensar las utopías posibles, existen un montón de posibilidades utópicas, pero ya no tan utópicas, gente que se está organizando, y entre ellos vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, vamos a ver la ponencia que se llama Ecoartivismo, un arte para cambiar el mundo, de la investigadora María Soledad González Reforma Martínez. Ella es de la Universidad de Murcia. Esta ponencia va a ser presencial y una pequeña presentación quería hacer de ella. Es graduada en Bellas Artes, pero también realizó el máster en Producción y Gestión Artística de la Universidad de Murcia. Actualmente se encuentra cursando el programa de doctorado en Artes y Humanidades de esta misma universidad y ha sido beneficiaria de varias becas, entre ellas una de colaboración a la investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación en el curso 19-20. También ha disfrutado de una beca de iniciación a la investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 2021 y una beca de formación del Museo del Prado en 2021, así como una beca de iniciación a la investigación recientemente, el año pasado, en 2021, del plan propio de la Universidad de Murcia. Así que doy paso a su ponencia, que es Ecoartivismo, un arte para cambiar el mundo. María Soledad, tienes la palabra, me llevo estas cosas ahí. Voy a asegurarme de compartir la pantalla. A ver.
a ver, zoom otra vez. ¿Dónde se...? Entras en el Zoom. Pero se me queda chiquitito para poderlo... Ah, mira, ya está. No, ahí. Eso, ¿no? Sí, eso es. Y ahora compartes tu presentación. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Sí. Vale, a ver. Vale, esta ponencia tiene como objeto analizar el término ecoactivismo y ver qué repercusiones tiene en nuestra sociedad y además de determinar una serie de características comunes en este tipo de intervenciones. Para ello, primero vamos a analizar qué es el activismo a través de dos definiciones que nos da la primera de ellas sobre el arte, Toni Arraquejo, en su último libro Arte Ecosocial, que dice que la propia naturaleza del arte radica en transformar algo en otra cosa. Es decir, la naturaleza del arte es transformar el mundo, ya sea en su forma material, es decir, modelando barro, trabajando la piedra o pintando, o en su forma inmaterial, un concepto, un pensamiento o un discurso. Y el término activismo es un ejercicio de proselitismo y acción social de carácter público frecuentemente contra una autoridad legítimamente construida. La unión de ambos tiene un alto potencial transformador que justificaremos un poquito más adelante. Pero, ¿cuáles son las principales motivaciones de esta corriente? Actualmente se puede decir que una de ellas es la insatisfacción democrática, que de hecho se ve reflejada en estudios del investigador Roberto Foix, del Centro del Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge, en la que refleja que el principio o una de las principales motivaciones de esta insatisfacción democrática es la falta de representación política, sobre todo dentro de las jóvenes generaciones. La fragmentación, el malestar social y también las diferencias entre los intereses de las generaciones más jóvenes con las que gobiernan hoy en día dan lugar a una clara necesidad de recuperación social. Esta necesidad de recuperación social pasa por la creación de redes de resistencia y de lugares de participación en el espacio público. Es decir, esta situación da lugar a la necesidad de transformar el espacio urbano, la calle o las redes sociales en un lugar de comunicación y diálogo donde la gente de la calle pues, comienza a tener un lugar dentro de esa democracia para poder expresarse. Y dentro de esto, ¿qué tiene de especial el ecoactivismo? Como estamos viendo, no hay causa sin efecto y a día de hoy nuestra humanidad, la mayoría de problemas que está sufriendo son de índole ecológica. La ecología nos muestra las limitaciones, los mecanismos de organización y irregularidades que explican la vivencia de las especies, dándonos pautas para comprender de qué forma tenemos que consumir o comportarnos para estabilizar las poblaciones. Aunque a mí me gusta explicarlo de una forma un poco diferente. El siguiente ponente, David Haley, me hizo entender la ecología de otra forma, un poquito más poética, usando tres términos. Tres términos que normalmente suelen dar un mal entendimiento de lo que es precisamente la relación entre humano y naturaleza, porque al diferenciar entre sociedad y medio ambiente, pues normalmente los disocia. Sin embargo, la forma en la que él lo narra, que lo he usado textualmente, la forma en la que él lo explicó, cambia totalmente y nos da esa visión holística. Él dice que la sociedad somos los individuos que viven y comparten un entorno, formando parte del mismo. Lo que tenemos por medio ambiente, o nuestras construcciones sociales nos han hecho entender por medio ambiente, mal hecho, es aquello a lo que llamamos entorno. La ecología, por tanto, es aquello que lo engloba, es el sistema complejo que relaciona a todas las partes. Es la consciencia que nos hace preocuparnos a nosotros como sociedad por el entorno en el que vivimos, entendiéndolo como un todo y haciéndonos actuar en consecuencia. Cosa que nos recuerda un poco también a las teorías de Daniel Goleman, que hablaba de esa inteligencia ecológica y de esa responsabilidad que nos hace tener el razonamiento hacia lo que pasa, causa-efecto en la naturaleza. Todo esto, bueno, pues es estudiado por diferentes investigadores que han tratado de dar respuesta a esta crisis ecosocial desde la corriente de las humanidades y han encontrado que una forma de abarcarla es desde la emoción y la subjetividad humana. ¿Y qué herramientas se puede usar para abarcar este tema desde la subjetividad humana o desde la emoción? Pues el arte, de ahí su potencial transformador.
Por lo tanto, vemos que el arte lo que nos ofrece es una unión de los 3 niveles a través de esa emoción. Y aquí os he puesto una pequeña cita de Ulrich Beck que dice que el encantamiento de la visibilidad del riesgo puede romperse también a través de la experiencia personal. ¿Qué quiere decir esta frase? Que la venda que tenemos, por los métodos de consumo que tenemos, se nos puede caer a través de esa experiencia mediante lo que puede ser perfectamente una obra de arte, que generando pues, un compromiso en esas personas que participan en ello. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que muchos grupos activistas han empezado a utilizar esta serie de herramientas, las performances y el arte dentro de sus manifestaciones, como es el caso de Extinction Rebellion. Esto hace que se genere un mayor vínculo con ese grupo y también se generen vínculos entre los propios grupos activistas. En esta imagen vais a ver a la izquierda un activista de Extinction Rebellion de la mano de uno de Greenpeace en la manifestación que hubo aquí en Murcia contra bueno, la situación que estaba viendo el Mar Menor. Bueno, de todas estas acciones he señalado unas características que se encuentran comunes tanto en acciones de grupos activistas como en obras de ecoactivistas. Tienen un fuerte componente emocional que involucra y lo que hace es que pretende hacer reflexionar. Son sugerentes, estamos expuestos continuamente a miles de imágenes y campañas publicitarias que nos hablan de ello, pero hay que crear una imagen lo suficientemente potente para hacernos parar y hacernos mirar de la forma que esa imagen lo necesita. Son creativas y dejan a un lado esa idea de tener la importancia de la obra en el resultado final. Se centran más en el proceso, haciendo que esas acciones se conviertan en una experiencia vital para los colaboradores y la gente que forma parte de ellas. Son comunitarias y colaborativas, se generan lazos normalmente entre los participantes, son intergeneracionales, muchas veces como se trabaja este tema de forma intrínseca, lleva a cabo no solamente manifestarse por los intereses de esa persona en ese momento, sino también manifestarse por los intereses de las personas que vivirán en el futuro o de otras especies. Muestran resistencia y reivindicación, dan autoafirmación a los componentes, es decir, les dan como una autoridad para poder expresarse, tienen un carácter lúdico y también se caracterizan por el uso del espacio público de una determinada manera. Como ya sabemos, a día de hoy el espacio público pues, no termina en la calle, sino que también pasa a lo digital. En esta imagen de abajo es un ejemplo muy claro porque Extinction Rebellion usó la intervención en la calle para hacer la comunicación de un evento, de una performance que veis aquí, y al mismo tiempo lo comunicó en redes sociales para hacer ese llamamiento. De hecho, bueno, aquí veis las fechas y cómo pues, funcionó. Pero ya no solamente para convocar, sino también para dialogar a través de esas redes sociales y generar ese debate dentro de ellas. Además de hablar de cómo los activistas, los grupos activistas han trabajado sobre ello, quería usar o ejemplificar todas estas características a través de unas artistas. He seleccionado la obra de Cecilia Malí, que bueno, puede haber cogido cualquiera de sus piezas y os recomiendo que la investiguéis un poco porque trabajan todas en la misma línea, pero para mí una de las primeras que conocí, de las más impactantes, es Police Mother on 3 Stamps, de 2017. En esta obra lo que sucede es que el artista polaca empieza a ver que hay, a raíz de la publicación de una ley de tala masiva, pues que empiezan a cortar todos los árboles de los bosques más antiguos de Cracovia. Entonces ella dice, aquí tengo que tomar una determinación y hacer algo. Coge a su hijo de 6 meses y aparece en ese bosque y le empieza a dar de mamar y hace una serie de fotografías en ese lugar. El alto componente emocional de estas imágenes hace que se viralicen de tal forma que cientos de madres comienzan a repetir la acción en esos bosques. De tal manera que estos colectivos se empezaron a hacer de forma periódica esta serie de actuaciones en el bosque hasta llegar a ralentizar o a parar esa tala de árboles. Tal fue la comunidad que se generó con esa obra que se creó el colectivo The River Sisters, que actualmente trabaja por la preservación de los ríos de Polonia. Además, como no, quería usar la obra de Verónica Perales, que bueno, es una artista ecofeminista y transmedia, además de ser cofundadora del colectivo International Thames.
Y he elegido su obra Bradley Letter to the Fox porque me parece muy interesante, ahora veréis por qué. Esta obra ella la hace en 2017 cuando va a hacer una estancia de investigación a Londres. En este periodo ella, pues como tenía que vivir allí en esa zona, pues le gustaba mucho salir a correr y reconocer las zonas colindantes. Entonces empieza a dar cuenta de que es una zona en la que hay muchísimos zorros. ¿Y qué pasa con esos zorros? Que normalmente parecían muertos a la orilla de la carretera. De hecho, ella presencia como uno de esos animales pues, es atropellado y muere. Entonces la imagen le viene de forma recurrente continuamente a la mente y empieza a pensar continuamente en ese animal, de forma que empieza a dibujarlo y a escribirle. Pero no queda ahí. Ella contagia esta acción a un grupo de corredores de esa zona y diseñan una ruta escribiendo las letras de Fox en los caminos colindantes al National Garden, la zona en la que mayor número de atropellos había de zorros. Entonces, con esta acción, el artista lo que hace es ocupar el espacio público a través del caminar, no solamente para darse voz a sí misma como humana y su preocupación, sino para dar voz a todos esos animales que mueren ahí. Bueno, para concluir, entre la serie de cosas que hemos estado viendo, como entendemos es que este tipo de creaciones, mediante sus componentes emocionales estéticos, ofrecen una visión holística que ayuda a plantearse preguntas y a comprometerse de forma activa con el tema que el artista pretende reivindicar, además de dar su opinión dentro de esas piezas. Se pierde también ese concepto del artista como autor único. Luego también, como decíamos, pese a que las características señaladas sean comunes en grupos activistas, en las acciones que encontramos en grupos activistas y en los artistas ecoactivistas, también vemos que en el caso de las acciones de los grupos activistas tienen una relación más directa con la institución a la que se les reclama algo, ¿no? Por ejemplo, veíamos la imagen de Extinction Rebellion, que lo que hace es congregar a un grupo de gente en la calle para hacer una manifestación en un determinado sitio. Por ejemplo, la sede de medio ambiente de tal. Sin embargo, los artistas tienen, con su obra, generan un carácter, la hacen de una forma más simbólica y generan un vínculo mayor con el sitio o con lo que pretenden reivindicar. Por ejemplo, en el caso de Cecilia, vemos que ella directamente hace su manifestación en el espacio y también genera tal vínculo de esas mujeres que colaboran con ella, con ese espacio natural, que finalmente consiguen crear un colectivo que se dedica a ello. O en el caso de Verónica, también trabaja en ese espacio para dar voz a esos animales. Entonces, es como que hay una pequeña diferencia general en la que el grupo activista tiene una repercusión más directa con la institución y, sin embargo, el artista tiene una repercusión más directa en la sociedad para que ellos más adelante vayan cambiando esas leyes o esa institución. Y eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Sí. Estaba pensando que puesto que esta acción de moverse y todo esto es tan complicada, que estaría bien que pudiéramos hacer las preguntas de una vez. Vale. Entonces, ¿verdad? Y un poco como ayer, porque aquí en esta sala como que la cuestión es diferente y como es más íntimo y tal, pues igual de una vez consultamos las preguntas que tengáis. Así que... Dime, Diego. Yo tenía una pregunta que hacerte. Recuerdo que hiciste una obra de ecoactivismo en la que utilizaba varias plantas y con un envoltorio especial y luego nos hacías partícipes a varias personas sobre ese tema. ¿Podrías comentarlo? Sí, bueno, lo que hice fue, en ese momento, quería generar un vínculo o recordar a un grupo de gente qué vínculo o qué relación tenían con la naturaleza. Entonces lo hice haciendo una reproducción, era como una especie de macetero, que era biodegradable porque era un tejido que por una serie de procesos lo que hacía era convertirse en una proteína, por así decir, que alimentaba la planta una vez se iba descomponiendo. Entonces, esa macetero tenía una forma de cabeza de bebé, que hablaba también de este tema de herencia pues, de las futuras generaciones. Y lo que pretendía además también era humanizar esas plantas para que se dieran cuenta de la importancia que tiene cuidarlas. Y llevarlas a ese sitio, llevarlas a un sitio que a ellos les generase cierto sentimiento, porque hay gente que volvió a lo mejor a una huerta que estaba abandonada, que era de su familia,
y dicen, ostras, fíjate cómo está ahora, ¿y qué pasaría si esto lo...? Es decir, lo que pretendía yo era también generar un vínculo y recordarle la relación tan estrecha que realmente tenían con ese lugar y que habían olvidado. ¿Alguna cosilla más? Sí, no, yo me he tomado una nota. Bueno, lo primero, darte las gracias por esta exposición que nos ha hecho. Me ha gustado muchísimo. Gracias por escucharme. Y bueno, has hablado de intervención de arte y creo que has hablado de una sustitución, bueno, por esto, que he entendido que hay una sustitución de la representación de los medios políticos por el arte. Y yo quería preguntarte si no estamos entrando en una situación en que se está utilizando el arte como excusa para intervenir en estos Sí, medios. de hecho hay un libro que te recomiendo que se llama Artivismo y dice que como en la política a día de hoy no está cumpliendo las funciones que debería de cumplir porque se aleja mucho de lo que ofrecen y lo que dan y los intereses que tenemos la gente, ese malestar democrático, ha dado lugar a que nos veamos en la necesidad de entrometernos ahí y adquirir un espacio para poder para poder dar nuestra opinión e intentar cambiar lo que están haciendo. Entonces sí, la forma actual de los políticos está dando lugar a una intromisión del arte para poder expresarnos, ya sea como sociedad, a través de un grupo activista o directamente como artistas. Nada. Felicitarte por el trabajo. Y entre los jóvenes, entre las generaciones más jóvenes, tú ves que hay individuos que están concientizándose, que están formando de veras conciencia. Algunas personas a ver cómo entran por miles a comprar, por ejemplo, sitios como Alcohol, sitios que tienen plásticos no industrializados y cosas que contaminan, cómo abusan y usan de la moda. ¿Tú sientes o en tu experiencia has visto que están escuchando, que hay un cambio? Depende, vamos a ver, depende porque sí que es cierto que las movilizaciones ecologistas, sobre todo ahora, se están haciendo por grupos que se movilizan, que son jóvenes. Por ejemplo, Fridays for Future, que es la famosa Greta, de hecho está movilizado por niños de colegios y de institutos. También es cierto que, igual que es como todo, ¿no? Siempre hay gente que tiene esa conciencia y que no, da igual que seas adulto que niño. Pero, por ejemplo, ayer iba caminando por la calle y mi pareja me dijo, ¿de qué te ríes? Digo, porque mira, ese niño que tenía 5 años estaba riñendo a su abuelo porque había metido mal la basura en el contenedor. Entonces, quiero pensar que no quiero tener una visión distópica, porque si tenemos esa visión distópica, al final, como que dejamos de hacer las cosas, piensas, no hay solución. Si no hay solución, ¿para qué voy a seguir? Entonces, quiero pensar en esa gente que sí que lo hace y en la potencialidad que tenemos nosotros como artistas para cambiar a la gente que sigue haciendo ese consumo. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, y es insistir, y el arte, yo creo que es una de las herramientas más fuertes. Y no darnos por vencidos al final, ¿no? Gracias. Sí, una pregunta tenía yo. O sea, has mencionado a los artistas, que está Cecilia, Malik y a Verónica. Y me preguntaba, que es una pregunta que también tengo yo dentro de mis investigaciones, si ciertos aspectos que están relacionados con estas cuestiones ecológicas y con la intervención de los artistas en la naturaleza también tienen una cierta vinculación con el género. Sí, bueno. ¿Cómo lo has planteado tú en lo que has estado mirando? Las artistas que he cogido son ecofeministas. Sí. Y hay una peculiaridad del ecofeminismo que también busca la igualdad indiferentemente de que sea dentro de la ecología, sino la igualdad generalizada para todos. Y eso sí que es un matiz que está dentro del ecofeminismo, no sé si es a lo que te referías. Sí, sí, claro. Y las acciones relacionadas con la ecología, con la naturaleza, ¿las hacen más las mujeres o hay también? Pues, No quiero meterme en camisa de once varas porque hay tanto artistas masculinos como femeninos, pero es cierto que en el caso de las mujeres sí que está ese matiz de que se busca la igualdad generalizada, que es lo que nos habla el ecofeminismo. Pero hay tanto hombres como mujeres, no sabría decir el número o cantidad, eso sí es cierto. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Adiós.
todo el trabajo. Bueno, pues a ver, vamos a dar paso ahora. Tenemos por aquí, confío que sí está, ¿verdad? Hay unas preguntas en el chat. No sé si... Elena, ¿tú puedes ver si hay preguntas específicas relacionadas con esto? No, ¿verdad? Ok, entonces esto me digo que lo cierro. Y tengo entendido que por aquí estamos David Haley. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. Pues a Buenas. continuación vamos a tener a David Haley, que también es el artista investigador y pedagogo que ha mencionado Marisol, con la ponencia que lleva por nombre Generous Domains Storyline. Madre mía, mejor, luego tú dices el título, por favor. Bueno, An Ecology Brave Space. De lo que he estado revisando de la ponencia tuya, me ha parecido muy interesante tu visión completamente diferente, David. No, Yeah. I don't know if you understand me, but Very little. okay, it's same for me. Bueno, voy a hacer tu presentación y luego on the questions, about the questions, Yeah. you can see. Sure. Bueno, entonces, a ver, momento, one moment. Sí, en realidad David Haley es PhD de un centro que se llama Home FC WIM, que es un centro que trabajan con la ecología y también con el aprendizaje. Sus investigaciones y sus publicaciones, así como sus trabajos a nivel internacional, están relacionados con los ecosistemas, los habitantes de esos ecosistemas y el uso de imágenes y textos poéticos, así como la idea de caminar y de realizar esculturas o instalaciones escultóricas para generar diálogos en torno a las cuestiones relacionadas con el clima y un poco lo que hablábamos antes también, los futuros posibles. Entonces, no sé si lo conocéis, pero él es profesor de la Universidad Tecnológica de Songwan, de Sichuan también Fine Art Institute, de la Universidad Iberoamericana, vicedirector del CIWEN Art and Environmental Network, y es, en fin, fundador de esta organización que se llama Future Venture Foundation. Entonces voy a dar paso a su ponencia y bienvenido. Aquí te escuchamos, David. Okay. Share screen. You can Yeah. share. Ok. Y yo Good. lo que hago es, ¿qué era lo que tenía que hacer aquí? Compartir, no. El Okay. compartir, yo minimizo. ¿Yo minimizo lo mío o no? No, yo tampoco lo Ay. No, en el segundo. Is it okay? Ah, ok. ¿Está bien así? So, buen días. And thank you, Aurora, for inviting me. And I would like to thank you all for letting me speak English, my mother tongue. It's very important that we understand the differences in languages and our ability to speak our own language when we can. But I realize this is difficult for some of you in the audience. Please bear with me, and I will try and speak as clearly as possible. So, this is the story of a research project, Generous Domains, Global Citizenship Perspectives for Environmental Sciences, that took place last year. It was devised by myself and Valeria Vargas, Research Associate
in Education for Sustainable Development at Manchester Metropolitan University. Within the nexus of climate, species, and cultural crises, the project considered the neo-colonial appropriation, cultural erasure, and unconscious bias of our dominant culture that is embedded in contemporary environmental sciences, academia, industry, and society. The idea for the project was triggered during an online event in December 2020 by an artist of colour stating that the climate emergency and my concerns for ecology were white man's science. The opportunity to explore this issue arose in March 2021 with a successful bid for funding to the United Kingdom Research Council's Hidden Histories Seed Funding Initiative, which was supported by the Natural Environmental Research Council and the Arts and Humanities Research Council. This was to consider, and this is their text, to what extent has colonial and other history, exclusion and social injustice influenced how the UK environmental science research sector presents cultures and issues, including race, racism, and representation and intersectionality. We established collaborative co-learning relationships with a set of project partners that contributed to the Generous Domains project. The project partners represented a cross-section of society engaged with environmental issues, including an industry institution, an academic forum, a young Black activist group, a family-focused arts organization, an activist arts organization, and other diverse individuals. Other esteemed individuals represented Black arts, psychosociology, environmental ecology, and people working with and experiencing life as people of color, women, the LGBTQ+ community, and other identified marginalized groups. Excuse me. The aim of the project was to sow the seeds of global citizenship perspectives for environmental sciences using the Global Citizenship Otherwise approach developed by Vanessa Andreotti. The researchers, partners, and their communities engaged in the observant self-reflection of our own actions, our own analysis and responses to the following colonial problems: racialized exploration and exploitation of humans and other than human beings, epistemicide, the denial of the gifts of other knowledge systems, treating knowledge and language as a means to index, control, and order the world and define existence. The project addressed the Research Council's programme of aims and objectives by pulling together partners who would concern themselves with British colonialism and the environmental sciences. By adopting a co-learning strategy through a series of workshops based on heuristic,
ontological rather than epistemological approaches. We created a dialogue methodology of storying to critique and complement the established scientific method within environmental sciences, thereby including other diverse cultural worldviews. Adopting a creative storying approach that combined epistemological knowledge and ontological ways of being, thereby valuing creative arts approaches to critique and complement scientific methods. This provided an eco-pedagogical way of co-learning that started with understanding and resisting the power dynamic in our relationships with each other and our environment. The research questions here address the relations between the environmental sciences and people affected explicitly and implicitly by British colonialism. For these, we further developed questions for the partners to explore their own stories. I won't go through all of these. We can talk about these later. But we paid particular attention to the idea of global citizenship otherwise, as I said, developed by Vanessa Andreotti and the group gesturing towards decolonial futures. Although this approach was met with incredulity, derision, and some resistance by some members of the Manchester Metropolitan University Faculty of Science and Engineering, the university's research department did support the project. However, our first online meeting with the project partners was a complete failure, in that only Valeria and I attended. Lots of people gave their excuses and reasons for not joining, but Valeria and I then improvised from this position, and we decided to interview each partner individually, giving them time and space to tell their story of environmental sciences and British colonialism. From these conversations, we noticed surprisingly intense emotions and attitudes that ranged from fear, frustration, and guilt to anger, confusion, and avoidance. We then asked each partner to organize meetings within their respective organizations and communities, and to adopt our research questions to those people's needs. For some partners, this proved to be institutionally difficult, so they found other ways of engaging. This process of adaptation became in itself a means of self-reflection in operational, management, and governance values that for some was uncomfortable to admit and very hard to resolve. As the environmental sciences, over all other disciplines, have been entrusted with the task of identifying, mitigating, and resolving the catastrophic ecological situation, the erosion of fundamental cultures has become separated from the story of our present evolutionary trajectory towards potential extinction. This future scenario is, of course, denied
by most disciplinary, establishment and corporate discourses in the global north, with sustainable development representing the oxymoron of neoliberalism maintained in the myth of perpetual growth. Indeed, the way a situation is depicted determines how it is valued and our response to it. To deny the participation of some sectors of society and communities from the most urgent issues of our time limits our capacity to respond and capabilities to manage future needs. While people of color, ethnic minorities, women, and others affected by colonialism resist racism, injustice, endemic neo-colonial institutional and corporate power continues to resist such participation. Within British society, such entrenched contradictions are often suppressed by the national psyche, as our research discovered. Indeed, as we engaged more deeply, a further unexpected range of emotions and psychosocial conditions emerged, particularly the double bind. That is whereby a person finds themselves trapped between competing demands, usually personal morals and ethics, and those counter to that from institutional requirements. These required a further level of self-reflection and co-learning that resulted in researching the research process itself. Meanwhile, each of the organizations represented by the project partners produced workshops, conversations, films, artworks, and other outputs that engaged diverse networks of people across cultures, ages, genders, disciplines, and differences. We explored some of these creative responses in depth to elicit further opportunities for wider and deeper engagement in relational and dialogical aesthetics, and to question the values of our cultural narratives. Normalized neo-colonial thinking, the primacy of the scientific method and systems of thinking, formed some of the paradoxical edges of resistance within ecology and society. And from this, we learned that the spectrum of responses expanded greatly, from academics puzzled, and I quote, by exceptional Black PhD students in environmental sciences who just went on to do other things, to 7 Black artists filming their own conversations based on research questions, who defined their own meanings of environment and science and space and society. At the end of the project, all the participants who should have met at the beginning came together, and one of them declared that we had created a brave space beyond trust. Resistance thereby yielded to a co-learned critical understanding of each other's perspectives as we became the subject of our own research, and transdisciplinary knowledge potentially emerged. Furthermore, we learned the need for research that listens to people's worldviews and acts upon what is heard. Establishing trust is essential for further demands of a brave space.
Key to the initial study was the demand to put nature back at the center of ecological public discourse. An ecofeminist perspective was essential to the ecological public discourse. The issues demand that intergenerational relationships are integral to futures-focused thinking. Finally, arts-led, practice-based research may contribute to the decolonization of an ecological public discourse by creatively engaging across, between, and beyond all disciplines. This methodology, therefore, generated the space to gift knowledge as an unknown, unpredictable, emergent set of outcomes, as a relational, dialogical aesthetic. This approach enabled people in the target communities to learn for themselves how to create a range of processes and outputs appropriate to their needs. Because of the dogmatic disciplinary differences perceived between arts and sciences and the research hierarchy within academia, we chose to devise and employ a creative arts approach to a problem of the environmental sciences as a cultural intervention. Furthermore, we placed grassroots community arts practitioners alongside internationally acclaimed academics and professionals from environmental institutions. A post-disciplinary action, thereby all the participants are metaphorically sat around a round table to address an ennobling problem placed at the center of that table. All are equal, thereby creating their brave space. We cannot claim that this project resolves 500 years of British and European colonialism, land exploitation, resource extraction, cultural erasure, and slavery, nor that it will resolve the nexus of climate, species, and cultural crises. But we did try to take one step towards a brave space, where these issues were talked about openly and critically, thereby embedding decolonization into a potentially new culture of environmental sciences and reuniting science with art. As a postscript, the project achieved its aims, which was to assemble a group of partners to go forward with a proposal for a larger, deeper, and more comprehensive research project. The subsequent bid proposed the making of a film by Cargo Movement, the young Black activist group, about the processes of the research project itself, thereby relinquishing the power of the researchers to those being researched. This would also have given them the opportunity to question not only their own problems of engaging with environmental sciences, but to directly question those who retain the power of environmental sciences. Our bid to the research councils scored the highest marks possible, but unfortunately was not granted any funding or support to continue. Such is the story of resistance to neocolonialism. It is also a story that resists decolonization.
Thank you. Thank you very much, David. Thank you for sharing your experience. It's very interesting your ponencia. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta, alguna question to David? Por favor. No. Sí, aquí tenemos. A ver si, espero que escuchen. Congratulations, I love your intervention. And my question, it's not a question, it's like a feeling that even though there's many movements of neo-colonialism, if they're moving everywhere in all universities, even in grade schools, but somehow when we vote, we vote the other way. We know there's injustice. We know that it was something of the past and it must not be repeated, and it only hurt not only other countries, but it's hurting us now. But what happens when we go to a democratic system and we vote against what we are feeling? No, we vote for the extreme right. We vote every time for more resilient, the Brexit, the Italian government, which now it's neo-fascism. Do you understand, human mind, what is happening? Why we voters vote against, or maybe we vote to believe that our economy will survive voting these people. I don't know, voting for Trump, for example. That is my more than a question, existential dilemma. So if I understand correctly, you're wondering why people continue to vote in the wrong direction. Right. This emerged in many different ways during the research project. And we tried very hard not to influence anybody's opinions. But what we did was allow people to tell their own stories by giving them the time and the space, and to feel less vulnerable. And what really came out was the way in which our education systems and the way in which society is so controlled by the power structures that really have continued from the age of reason and colonialism through to the present day of neoliberalism and neocolonialism. My own personal research into the Sustainable Development Goals created by the United Nations, and to some of the good works that UNESCO try to do, is that they are all controlled by large corporate, mainly carbon industries, and that the power within the world, both financial and in terms of armaments, remains the same as it has been for the past 200 to 300 years. Sometimes the names are changed, sometimes the economics allow for movements to take place within the power structures, but nevertheless within academia and within education, they remain the same. The way in which history is taught remains still very much colonial perspective. Sí, Gregory.
Thank you for this talk. I'll speak in English. It's Thank you. American English. Great. I was interested, one of the takeaways from your presentation was the contrast between the popularity of your project and the fact that it did not get funded. Yeah. There seemed to be a disconnect. And I was wondering, what you would do differently, if anything, if you try this again, because it sounds like what you're telling us is the structure of the university system itself blocks these kind of innovative or new epistemologies, even if they like it. At the end of the day, they kind of, as this young lady was saying, they kind of vote backwards. So how would we change the power structure? Because your intervention is very interesting, but how do you get past that? Okay, it was interesting that from that particular funding organization, that 3 universities were given funding. They were Edinburgh, Oxford, and Cambridge. So within the UK, those are regarded as the 3 ancient universities. The projects that we've seen that have come out of them so far have been nice. I won't say more than that. The point is that the way in which the power structures work is to actually take a subject, tick the box that the subject has been addressed, and move on. And so in such a way, the power is retained at the center. You then ask, how might we change this? Well, every little step that we make, for instance, all the partners that we gathered for our project have embedded now these ideas back into their own institutions. Interestingly, the Chartered Institution for Water and Environmental Management, which is a very establishment orientated organization, started to then change its editorial policy for its magazine Environment to include people of color, more women, as established scientists in the environmental field. So little by little, we can try and make the space for what I believe will become a revolution. Revolutions don't happen overnight. They have to be prepared in advance. So anything and everything that we can do, and I thank Maria for the presentation before mine, everything that we do starts to create that space for change to happen and for transformation to take place. Thank you very much, David. Thank you for explanations. Thank you. Next communication, la próxima comunicación. Es que ya se nos está yendo el tiempo, tenemos también que terminar. Bueno, vamos entonces a seguir con la próxima, que es Arte contemporáneo ante la emergencia climática, un estudio de aproximaciones. La ponencia la va a hacer Juan Jesús Torres Jurado, aquí presente también, ¿verdad? Él es licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Granada. Hola. Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad Complutense y del Museo Reina Sofía, y doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada. Profesor contratado en la Escuela
Universitaria de Artes, con el grado en Bellas Artes, grado en Fotografía, máster oficial en Fotografía Artística y Documental, y es profesor contratado en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, así como profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, pues mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Intentaré ser Jesús, todo lo breve tienes la posible, palabra. ¿vale? Sí, Porque sé que no vamos mal de tiempo. Voy a intentar también compartir mi pantalla, a ver si sí, comparto. consigo consigo ver la presentación. Será muy visual. Intentaré, no Sí, sé, si me podéis confirmar que veis lo que yo veo, estaría genial. sí, sí, estamos viendo tu pantalla Vale, bueno, con pues todos los documentos tuyos. sí. Ahora supongo que ahora sí que veis, ¿no? Una presentación o no. No, todavía no, la presentación no. Tal vez tengas que cerrar esto Vale, voy a y intentar, abrir otra pantalla donde tengas la presentación sí, voy a intentarlo. abierta. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a ver si soy capaz de hacerlo, porque... Vale. Supongo que ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, genial, maravilloso. Perfecto. Ahora esta pantalla completa. Pues nada. Bueno, pues bueno, pues muchas gracias por aceptarme, eso es lo primero. Como digo, intentaré ser breve, no me llevará mucho tiempo. He preparado una presentación meramente de imágenes, esa es la idea. Tienes 15 minutos. Bueno, intentaré ser... No de... Y bueno, este trabajo es solo un intento de mostrar alguna idea de alguna obra artística o algunos, más que obras, son proyectos, son ideas que muchas veces multidisciplinares y muy abiertas a muchas particularidades y a muchos encuentros que tienen que ver con el arte contemporáneo y que tienen como horizonte, digamos, pues una emergencia climática que es más que evidente ya en nuestros días, ¿no? Bueno, lo que os decía, no es una evidencia cristalina, es decir, es algo obvio que si antes de 2050 no dejamos de emitir CO2 a la atmósfera, pues tendremos un problema gigantesco, ¿no? Y es que la civilización humana, tal y como la entendemos ahora, pues no seguirá viviendo en nuestras mismas condiciones, ¿no? Será algo así como un fin real, material de cómo entendemos el mundo. Y como esto segundo no va a ocurrir, porque tampoco hay que engañarse, no vamos a dejar que se acabe el mundo, lo más sensato es pensar que hay que habituarse, que hay que acostumbrarse a un mundo sin emisiones, idear un modelo de producción que deje de emitir gases de efecto invernadero y hacerlo con una perspectiva eterna, es decir, dejar definitivamente de emitir CO2 a la atmósfera. La cuestión es capital, de hecho es el doble reto más importante que se enfrenta a nuestra generación y las que inmediatamente venideras. Y entendiendo que no hay, y esa es la realidad, que no hay tiempo que perder, dos emergencias son acuciantes, ¿no? Uno es conjeturar un modelo de producción basado en las emisiones cero y adaptarnos a una realidad que es imparable, y es que la subida de al menos 2 grados centígrados de la temperatura media del planeta Tierra es ya una realidad y no hay manera de revertirlo. Es indiscutible, por tanto, que un nuevo modelo de organización política, social, cultural, económica y también ambiental se tiene que abrir paso. Y como bueno, anota Mackenzie Ward, que en alguno de sus escritos realmente estamos asistiendo a la muerte definitiva, ¿no? Si ya hemos matado a un Dios creador y todopoderoso, pues lo que realmente está muriendo es el capitalismo tal y como lo conocemos, ¿no? El cambio climático ha puesto en el centro del reconocimiento de una vida que es ancestral, ¿no? Es algo que de hecho ya se viene hablando de hace un poco de tiempo, no es tan nuevo. En 2006, un filósofo francés muy conocido llamado Quentin Meillassoux publicaba un libro que aquí en español se tradujo como Después de la finitud, y lo que planteaba era una especie de juego donde demostraba la ineficacia del correlacionismo kantiano, ¿no? Nos invitaba realmente a salir de nosotros mismos, a establecer una posible relación con lo absoluto, o al menos con aquellas cosas que permanecen, digamos, fuera del pensamiento. Su propuesta perdón, por tanto, era especulativa, ¿no? Porque pretendía situar una posible existencia en un limbo, es decir, un estado de suspensión que no es dogmático y que no atañe, de hecho, un principio de necesidad.
En ese libro, en Después de la finitud, hay un capítulo que se llama La revancha de Ptolomeo, y Meiyasu en ese libro especula con una ciencia que sea capaz de matematizar la naturaleza. Una que no dependa de ese correlacionismo clásico, ¿no? Del ser-pensar, sino una naturaleza independiente de esa conciencia de ser y que permita una separación de la existencia del mundo y nosotros. Es decir, que nos demos cuenta que el mundo no es solo lo que nosotros sabemos o pensamos de él. Y bueno, quizás sea la latencia de ese pensamiento kantiano el que todavía no haga definir, y eso sí que se ha dicho antes, la catástrofe climática como un fin del planeta. Es decir, no se va a acabar el planeta, ni mucho menos. Lo que se va a acabar es nuestra forma de vida dentro de él. Así que hay que también saber definir esa idea de estamos acabando con el planeta, a lo mejor no es tan exacta. Por supuesto, la Tierra seguirá su curso, a pesar de las cosas que nosotros hagamos. Y bueno, lo cierto es que esta separación que planteaba Meiyasu nos pone en una perspectiva, ¿no? Una forma de definición de un antropoceno que podría ser la conciencia humana de una fuerza natural extrema, capaz de competir con otros fenómenos físicos que actúan continuamente en el comportamiento natural de la Tierra. Por supuesto, no somos un habitante más de un planeta divino, eso es evidente, y influimos en él como lo puede hacer la gravedad o como lo puede ser otras cosas, ¿no? De todas maneras tenemos la inteligencia, y eso es real, tenemos también la infraestructura para poder modificar el planeta de múltiples maneras, dejando en todo caso una huella que en el caso del carbono, por ejemplo, es muy difícil de eliminar, pero también podemos y sabemos cómo acabar con esa, bueno, con esa intensidad de contaminación. Vivimos, y esa es la idea que yo creo que digamos que gira en torno a todas estas propuestas artísticas que os quiero enseñar. Vivimos en un mundo postrero, en un mundo que es un después, y eso es lo que se ha denominado últimamente como posthumano. Cuando hablamos de posthumanidad no significa que vengan robots a invadirnos, significa que hay que entender y hacer conciencia de que hay otras inteligencias conviviendo con nosotros y que todas juntas forman parte de esta responsabilidad de llevar al planeta en otros lugares. Por lo que os decía, no es tan nuevo. De hecho, el arte, como siempre, ¿no? Siempre en su vanguardia, siempre por delante, ya lo ha entendido de muchas maneras. Esto que estáis viendo aquí es el cartel de una exposición que se hizo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona entre 2017 y 2018, se llamó Después del fin del mundo. Está comisariada por José Luis de Vicente. En general era una especie de proyecto investigador, una cosa un poco amplia, donde había 8 instalaciones inmersivas que ocupaban las salas de exposiciones, pero además, durante el tiempo que estuvo la exposición vigente, pues se hicieron muchas actividades y acciones participativas en el espacio público inminentemente adyacente al centro, ¿no? Después del fin del mundo, de hecho, es una materialización, digamos, de esa necesidad de contingencia, ¿no? Vivimos, como sabemos, en una incertidumbre en este siglo que, según Jorge Carrión, y yo no puedo estar más de acuerdo, se inauguró en un mercado de Wuhan hace un par de años, y que nos plantea una serie de responsabilidades que se unen, de hecho, a dos definiciones clásicas, ¿no? que han definido este espacio todavía intermedio entre lo que fue el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Que son dos conceptos que Eva y Yu ha trabajado mucho y que yo estoy completamente de acuerdo, que son como la culpabilidad y la terapia. A eso se le suma la responsabilidad. Esta exposición, Después del fin del mundo, un poco en la línea de los proyectos curatoriales contemporáneos, pues era evidentemente un compendio de actividades, era mucho más que una simple exposición. De hecho, se hicieron dos estaciones que eran como dos espacios laboratorio abiertos a diversas posibilidades de participación y pensamiento, en ese concepto de contingencia siempre muy latente. Uno de ellos era Estación Beta, en un espacio, bueno, pues, meramente de coloquial, de presentaciones, como los que estamos haciendo ahora, en uno de los centros de investigación afines a la Universidad de Cataluña. Y el otro era, esta es una imagen de la exposición, el otro era Estación Ciudad, una propuesta que era específica de un artista que se llama Natalie Yeremiyenko, que convirtió la sede situada en San Martí, la sede del Centro de Cultura en San Martí, en una especie de clínica de salud ambiental. La idea era crear un espacio ciudadano donde se articulaban políticas de investigación común para repensar una convivencia pues, más sostenible y más en sintonía con las necesidades contemporáneas. De hecho, la idea de Yeremiyenko es casi clínica, y para mí eso es muy importante.
Para ella, si alguien, por ejemplo, pues tiene necesidades, yo qué sé, pues, tiene un problema de salud, va al médico, ¿no? Pues como tenemos un problema ambiental, uno va a su clínica, a esa clínica, para intentar aprender, como vamos al médico, intentar aprender otros métodos de vida, otras formas de actuación, ya sea, en nuestro caso de medicina, a través de cambio de la dieta o de medicamentos. Aquí en este caso es a través del encuentro, ¿no?, entre la bioquímica, la física, la neurociencia, la ingeniería de precisión, la estadística de datos, la biorrobótica, la biología, y al mismo tiempo la propia actuación personal para intentar hacer de nuestras vidas un lugar un poco más saludable, ¿no?, un poco más sano y que tenga una mirada de futuro para nuestro planeta. De hecho, este encuentro disciplinar es algo evidente en nuestro arte contemporáneo, eso es una realidad. Algunos de los artistas que participaban en aquella exposición pues eran Tomás Saraceno, que veremos alguna obra, Nounfields Division, y también, por ejemplo, la compañía de teatro documental que se llama Rimini Protocol, que planteó esta exposición, que luego estuvo viajando por diferentes sitios, estuvo en Moscú, también estuvo aquí en Madrid, en Matadero, estuvo en el Vilnius de Suecia, incluso en el Laboral de Gijón. Wing Wing es una instalación inmersiva en el que a través de una experiencia dramática se enfrentan diferentes especies ganadoras y especies perdedoras en este proceso crítico climático, ¿no? Y era algo interesante porque en esa lucha de especies ganadoras y especies perdedoras realmente perdíamos, ¿no? Y ese encuentro era cuanto menos curioso y tiene que ver con esa idea de ecovisiones, ¿no?, de futuro, que nos sitúan en un lugar un poco o un tanto comprometido. Es decir, esa idea de que efectivamente como humanos tenemos la inmensa capacidad de cambiar el planeta, pero no precisamente a nuestro favor. Es decir, habrá otras especies que en un apocalipsis climático lo llevarán mucho mejor que nosotros. Esa idea del arte siempre ha sido muy interesante, ¿no?, de ir un poco por delante de ese juego especulativo que ya con Meillassoux era interesante. De hecho, justamente ahora en Madrid hay una exposición que se llama Construir Mundos, del artista arquitecto Liam Young, es australiano él, en la Fundación Telefónica, que no deja de evidenciar, ¿no?, ese creciente interés de los artistas y las instituciones también por entender la aportación del pensamiento y la investigación artística por estos nuevos horizontes ecológicos, ¿no?, climáticos y también energéticos, cosa que también tiene una reminiscencia evidentemente geopolítica como estamos viviendo ahora mismo en Ucrania. Estos postulados son el alimento de algunos de los trabajos de los artistas más interesantes de nuestro tiempo. Son artistas que pues parten desde la especulación, la ficción, el diseño, la ciencia, que se formulan posibilidades de contingencias estando una situación posfinita, donde las nuevas formas de vida están aún por modelarse, donde las características virales del presente se entremezclan con las posibilidades de un futuro diseñado por el impulso imparable de las inteligencias artificiales, las inteligencias vegetales, y también la necesidad de reformular ciertos modelos de crecimiento, ¿no? Eso es algo que incluso hemos escuchado en algunos líderes mundiales, ¿no? En ese sentido, hay algunos lugares del mundo que tienen cierto interés, ¿no? Eso que estamos viendo aquí es el Salar de Uyuni, en Bolivia. Uno de los artistas que participaba en la exposición que hemos dicho antes, Después del fin del mundo, era Tomás Saraceno, un artista argentino que reside en Berlín desde hace mucho tiempo, que tiene una obra que además estuvo siempre relacionado con aquella generación de la estética relacional en torno a la Escuela de Arte de Grenoble y Nicolas Bourriaud, Esther Schipper y otros nombres interesantes del arte de finales del siglo XX. Pues Saraceno entiende el mundo, y eso es muy bonito, como una consecuencia viva, ¿no? Y de hecho entiende que el papel del artista es el de dador, ¿no?, el que posibilita, metodológicamente hablando, posibilita que el humano entienda un poco mejor el mundo en el que vive, ¿no? De hecho, a Saraceno le impacta mucho la araña. Hace unos 2-3 años tuvo una exposición aquí en el Thyssen, donde planteaba una obra que él cultiva un tipo de araña que se llama la Parawisia bistriata, una variante un poco extraña de araña que son cazadoras, son carnívoras cazadoras, y construye unas telas de araña en 3 dimensiones. A él le impacta mucho eso, porque para él ese tipo de tela de araña tridimensional, ¿no?, es algo así como una expansión de un cuerpo. De hecho, él lo compara con una nube, y esto es muy importante para lo que quiero decir. Una nube que es sensible, que es capaz de asumir el entorno, que lo alimenta, que se mimetiza con ese entorno y que en última instancia acaba convirtiéndose en ese entorno.
Es una metáfora, ¿no? La metáfora de la nube es traspolable a esos cuerpos galácticos, ¿no? A concepción postfinita, de un universo infinito, pero también algo muy cercano, ¿no? Sabemos que la física, para entender el macro, no deja de investigar en el micro. Y hay algo así lo que lleva a Saraceno en su idea, que este es uno de sus lugares favoritos, el Salar de Uyuni. Precisamente por eso, ¿no? Porque en este salar, cuando los días claros, cuando las nubes se reflejan en la mínima capa de agua que cubre esa sal, pues se pierde el horizonte, ¿no? Y lo que se convierte es una especie de nube gigantesca. Pero claro, esas nubes, que son muy bonitas y que son muy interesantes y que se han rodado miles de películas allí, hoy, en nuestros días, no son tan interesantes. Nos recuerda al artista que esas nubes hoy día son plásticos, son cuerpos contaminantes, son cuerpos tóxicos, son cuerpos activos, peligrosos, que nos recuerdan que la huella de nuestra era antropocénica y un espacio que ha perdido la capacidad de imaginar en el cielo para ver en él una amenaza inminente. Y partiendo de esta preocupación es como Saraceno quiere convertir el aire en otro lugar, un espacio de experimentación. De hecho, una de sus obras más famosas es Aeroceno, Aerocin, que es un proyecto transnacional, un proyecto de iniciativa abierta que se construye a través del Big Data y del eterno encuentro entre gente a través de las redes. Los primeros intentos datan de 2006, ahora ya es una fundación colaborativa que está firmemente estructurada. Es una idea que parte de unir una comunidad planetaria que ponga en circulación una red de vuelos libres, sin necesidad de combustibles fósiles y basada en las prácticas do it yourself, ¿no? El objetivo último es mandar un mensaje en forma de escultura volante que opere como una llamada de atención triple. Y uno es el uso del arte, esto creo que es muy interesante, el uso del arte como un mecanismo de señalización de la emergencia ecológica mundial, es decir, más allá, que estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha dicho antes, más allá, ¿no? de su alma y de su naturaleza cambiante, ¿no? de modificante del mundo, además puede servir el arte como señalizar dónde está el problema. Porque lo vemos continuamente, hay mucha gente que no parece darse cuenta de que sigue haciendo mucho calor. Perdón, Juan Jesús, perdón, si puedes ir concluyendo un poco. Sí, claro, claro. O... Bueno, en segundo punto es la demostración de esa posibilidad de generar un movimiento sin necesidad de dejar huella de carbono, eso es fundamental, esa es nuestra nueva perspectiva y una nueva propuesta de una nueva versión de la vida en el planeta basada, digamos, en la colaboración, en la ciencia abierta y en el encuentro múltiple. Algunas de esas obras en esa línea son, por ejemplo, este pabellón que ideó Stefano Mancuso, uno de los botánicos italianos, uno de los más importantes del mundo. Esta se llama Nación de las Plantas, donde plantea una posibilidad de que cubramos el 80% de nuestras ciudades con plantas. Eso es fundamental si queremos seguir entendiendo un futuro. Por ejemplo, esta obra, que es Planet City, de Lian Young, del artista que hablábamos antes, él plantea, partiendo de un libro de Edward Wilson, donde Edward Wilson plantea que la mitad del planeta se deje libre de humanidad y que sea una reserva de la biosfera y que toda la humanidad viva en el hemisferio norte. Lian Young lleva esta idea mucho más allá y plantea una ciudad, una única ciudad llamada Planet City, donde viviríamos toda la humanidad. Lo curioso es que, como Lian Young, como por ejemplo en su asociación con otro artista, con Kate Davis, en Unknown Fish Division, todas estas tecnologías son factibles. Por ejemplo, el Salar de Uyuni es uno de los lugares más importantes del mundo porque en su base está la mina de litio más importante del mundo, más grande del mundo, por lo tanto en un futuro eléctrico eso es fundamental, el nuevo oro gris que le llama. O por ejemplo esta obra de Thijs Versteker, o por ejemplo de Alexandra Daisy Ginsberg, que a través de ciertas inteligencias artificiales se plantean una idea. Por ejemplo, esta planta que se llama Econario trabaja y funciona a través de datos, no, o sea, está grande, se crece de acuerdo a la cantidad de biodiversidad que generamos en el mundo, se construye a través de una serie de tecnologías, entre otras Google, por ejemplo, o estos jardines que inventa Alexandra Daisy Ginsberg, que son jardines donde un algoritmo plantea un jardín donde los polinizadores, que son básicos, ¿no? Como abejas, mariposas y otro tipo de animales, que son básicas para la reactivación de la biodiversidad, podamos nosotros construirlo a través de una simple aplicación web, como veis. Como concluyendo ya, ¿no? La idea es simple. La idea es que el arte puede servir para muchas cosas, por supuesto. Tenemos una emergencia y lo que parece evidente es que esta relación del arte con ese tipo de emergencia no es tanto jugar con ella o digamos denunciarla, sino crear nuevas expectativas, nuevas posibilidades de encuentro que señalicen el problema, que incluyan otra idea y que por supuesto planteen, y para mí eso es fundamental,
planteen una solución, sabiendo el riesgo que todos que estamos corriendo también, pero también poniendo en liza que una inteligencia compartida tiene en última instancia alguna posibilidad, al menos de atenuar el daño hecho. Y ya está, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juanje. Gracias por compartirnos estos proyectos expositivos que has estado investigando, que nos parecen sin duda súper interesantes, todas estas propuestas creadoras. Definitivamente tenemos que crear una nueva conceptualización de lo que es el Edén. Y me gustaría daros paso para alguna pregunta que tengáis, aparte de saber que debemos ir a ver esta, por ejemplo, exposición que actualmente todavía está en la Fundación Telefónica y nos ha compartido aquí Juanje. ¿Alguna pregunta que tuvierais para ahondar en la presentación? Si no, vamos a dar paso a la última ponencia y en todo caso, si a posteriori queréis todavía realizar alguna pregunta, sea para Juan o sea para el siguiente ponente, que vamos a darle paso, ¿de acuerdo? No te vayas, Juan, quédate por ahí por si acaso luego te hacen alguna pregunta. Bueno, la siguiente ponencia que vamos a escuchar tiene por nombre, para concluir con esto, si no hemos sido capaces de crear un Edén o una forma mejor de vida, lo que vamos a ir, estamos todos abocados a la destrucción y a la catástrofe. De hecho, aquí está Andrés Manuel García Romero de la Universidad de Castilla-La Mancha, en forma presencial, nos va a presentar su ponencia que dice, bueno, ahí viene, es la catástrofe. Un segundito para presentaros. Andrés es un investigador de aquí de Murcia, es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha y es técnico superior de Artes Aplicadas en la Escultura de la Escuela de Arte de Murcia. Cuenta con 2 estancias en universidades de Bellas Artes italianas sujetas al programa Erasmus, en concreto en Nápoles y en Sassari, Cerdeña, y en el último año de sus estudios disfrutó de una beca de colaboración en el Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, con el que actualmente está trabajando todavía. Además, está cursando el máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales de esta Universidad de Castilla-La Mancha. Y le dejo aquí su sitio para que nos exponga a donde nos estamos dirigiendo. Bueno. Tengo que compartir, ¿no? En Teams. No, solo hacer pantalla completa. Ah, vale, ya está. Okay. Sí, ¿verdad? Sí, porque aquí sí que los números a ver. deja de compartir, comparte otra vez para asegurarme. Sí. Aquí, ¿no? Ya está todavía, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar, me gustaría también agradecer a la gran organización de este congreso, Tercer Congreso de Artes y Políticas de Identidad, organizado por CIAPI y la Universidad de Murcia. Y bueno, por supuesto, a todos los presentes y quienes me siguen desde casa también. Bueno, como bien dices, me gustaría compartir el petit comité casi, que bueno, soy de Murcia, es mi primera vez como ponente, entonces de algún modo como que me estreno en casa. Entonces, bueno, es como doblemente emocionante este momento. Bien, mi ponencia se llama Ahí viene la catástrofe y un poco tiene relación con lo último que está explicando Juanje, lo anterior. Bien, bien, pues en el índice distingo 5 puntos. Un primero que es una introducción al tema.
Segundo punto, Vialelo, debimos haberlo previsto, que es mi última obra, de la cual de su investigación parten los otros dos, que es fragilidad hardware o antes que la debacle no sorprenda, fragilidad software o imágenes espectrales y por último algunas conclusiones. Bien. Para la introducción, creí conveniente esta obra está en el Museo del Prado, que se titula La fábula del perro y la presa. Y bueno, creo que se ajusta muy bien al tema porque representa justo que por la idea de cuando por fijarnos en el espejo perdimos de vista la propia realidad. Entonces, bueno, al final ni realidad ni ficción, ¿no? El perro se queda sin su presa. Bien, bueno, no es ningún secreto que la ferviente inhabitabilidad del planeta, o directamente el no poder pisarlo por contaminado o confinados, haya propiciado la creación de un colorido y atractivo universo paralelo y virtual, como es el metaverso. Lugar al que trasladarnos cuando la realidad que nos hemos encargado de destruir ya no nos satisfaga. Pero de poco sirve hacer las maletas porque lo único con lo que contamos es con un punto de partida sin un punto de arriba muy distinto. Y es que con o sin gafas de realidad virtual seguiremos pisando el mismo suelo, respirando el mismo aire y alimentándonos con los mismos alimentos contaminados. Representa en todo caso una huida momentánea que dista de, como la novela de Sueña los androides con ovejas eléctricas, poder emigrar a Marte cuando habitar la Tierra se vuelva insostenible debido a una nube de polvo tóxico. Lo que acaso sí compartimos con la novela de Philip K. Dick es otro tipo de nube, quizá más peligrosa, pues hace tiempo que tradujimos nuestra vida a código binario y nos deshicimos del archivo original. Ahí viene la catástrofe, la simulación copando el mapa borgiano a escala 1:1, como si las cosas que hizo brillar se hubieran entregado a su espejo. Entonces, a continuación, bueno, esta es mi última obra, como comenté al principio. La explico brevemente. Bien, al fondo de una sala oscura, la imagen de un prado, una pradera que aparenta ser real y que solo cuando te acercas a comprobar si esa pradera tan limpia, no tiene provisto de elementos manufacturados en su superficie, solo cuando te acercas descubres que es todo un trampantojo y que en realidad es algo virtual. Y entonces, bueno, pues reacciona como al movimiento y se descompone en la malla. Esto es una animación en realidad, ¿no? Y entonces se descompone, en líneas se entrecruzan y eso representa la malla virtual de la que brota, ¿no? Todo esa pradera. Bien. Bien. El siguiente punto es antes de que la debacle nos sorprenda o fragilidad hardware. Entonces, el trampantojo, desprendido ahora de la historia del arte y lo pictórico, se convierte en un concepto metafísico que afecta a la percepción equívoca que se tiene de lo digital como cosa duradera. Expresa Inablón que fragilidad y efemeralidad persiguen perennemente a los archivos digitales. Archivos perennemente perseguidos y expuestos al fallo desde su creación. La pervivencia de lo digital, es decir, de lo vapóreo e inasible, se aloja en una infraestructura física expuesta a inclemencias naturales, donde esos archivos se pueden terminar inundando o incendiándose. Como el incendio que en 2021 calcinó las instalaciones del mayor centro de datos digitales de Europa, o la todavía más reciente erupción del volcán submarino Tonga en 2022, que hizo desaparecer virtualmente a los habitantes de la isla de Tonga hasta que se restauraron las conexiones subacuáticas que soportan la conexión a la red. Bien, siguiente punto sería imágenes espectrales o fragilidad software. En la denominada era de la imagen, que es también la del antropoceno, cuando sometemos a la naturaleza como una partida de Monopoly, la catástrofe podría resultar de un apagón que dejara sin referencias visuales como tótems a la población. Pantalla azul que devolviera a la realidad a quienes inevitablemente estuvieran habitando el mundo de vívidos colores de hoy. Expresa el filósofo Timothy Morton que ahora existe la estremecedora sensación de que ya no existe ningún mundo o que lo hemos perdido en favor de Google Earth. Consecuencia de los mundos virtuales será el hecho de tomar distancia con el mundo, entendiendo esto como el lugar o contexto en que nuestras acciones cobran sentido. Escenarios que, por su naturaleza digital, eliminarán toda posibilidad de existencia de espacios desprovistos de imágenes informáticas, pues estas, para el filósofo José Luis Brea, acabarán por saturar cada rincón del mundo habitado.
Una saturación provocada por la anorexia inmaterial de los archivos digitales que, como bytes, se pueden reproducir de manera casi infinita. Imágenes que, como espectros, están constantemente desapareciendo. Y por último, algunas conclusiones o conclusiones entre interrogaciones. Pues bueno, abordar un problema que se sitúa en el horizonte implica no poder alardear de poseer respuestas, pues lo único que tenemos es que contamos con un futuro tan incierto como la estabilidad del escenario que nos soporta. Por tanto, lo que resta es compartir interrogantes para tratar de estar prevenidos ante posibles situaciones que desde este más acá se comienzan a vislumbrar cuanto menos sombrías. Con lo que acaso contamos es con una buceante confianza ciega en lo que la informática nos ofrece y también la experiencia de lo que sucede cuando la red de Internet se cae. También contamos, o todo lo contrario, con la mayoría de los espacios naturales que nos rodean anegados de tecnología y campos, ahora sí, con puertas. Ahí viene es la catástrofe, pero una que se puede evitar siempre que seamos conscientes de que nuestro rol como especie no es el de anteponernos a la tierra, de que brotamos y brota cuanto nos alimenta. Muchas gracias por tu brevedad. Te agradezco porque nos hemos tardado bastante tiempo. Pues quedamos con un cierto desasosiego de qué va a ser de nosotros. Pero también nos quedamos con toda esta posibilidad de colectivos que están realizando con todas las ganas con todo lo que nos ha ilusionado con ver que sí hay gente que está haciendo cosas y que nosotros quisiéramos participar en todos estos proyectos. Pues os agradezco mucho a todos. Si tenéis alguna pregunta directamente para Andrés o Juanpe, tenemos un ratito todavía. Porque ahora es súper interesante, que es cierto que muchas veces no somos conscientes de cómo ese meternos tanto en el mundo digital es solamente como una forma de extraernos de las preocupaciones de la vida cotidiana, entre ellas, precisamente, no somos capaces de ver los problemas que acarrea todo ese uso. ¿Tienes que haber alguna forma de darle la vuelta a ese uso de la tecnología? Complicado, ¿no? Sobre todo ahora que justo se están invirtiendo miles de millones como en el metaverso, o sea, como que estamos abocados a terminar ahí, ¿no? Y bueno, pues al final la forma es entendiendo esa distracción, entendiéndola como lo que es, más que irse a habitar ese doble universo, ¿no? Entonces, bueno, siempre con pies de plomo. O sea, ser conscientes al final y divulgar ese mensaje, la gente se consciente de lo que eso acarrea, ¿no? Sí, que al final es trampantojo, como digo. Yo. No, que bueno, que felicitarte porque para mí, por lo menos, aunque es verdad que es esperanzadora, pero me remueve mucho las imágenes acumuladas de la red en la pantalla. O sea, eso que has hablado me parece que es muy clave en todo la sensación de que estamos perdiendo el mundo si no lo hemos perdido ya, no solo a nivel ecológico, sino a nivel de esa conexión con el mundo y partiendo también de que nosotros somos naturaleza también y ahora no sabemos qué somos, ¿no? Que ha citado Timothy Morton, que habla en la ecología oscura de esto, ¿no? Como ahora ecológicamente dónde estamos, o sea, la cuestión ambiental consciente de muchas maneras, ¿no? Y no es solo salir a, que ya es, ¿no? Pero ir a la tierra es que nosotros mismos que está sucediendo, que tenemos un mundo al que parece que estamos suplantando, ¿no? Con la imagen de esta que decías que ya no sabemos si hay sintetismo o qué es. No, yo creo que ya por eso, más que una cuestión. Yo en esta intervención y quizá un poco la anterior, veo que se habla mucho de catástrofe y yo quería lanzar una pregunta. ¿Hay esperanza? Lo mismo que las conclusiones, eso eran interrogantes y por eso... Sí, no, la pregunta no es para ti. Sí, no, es para todos. por teórico. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Esperanza de sí, que están ahí luchando para eso. Se completa con... Yo particularmente pienso que, como la naturaleza es muy sabia, creo que la naturaleza se va a deshacer antes de nosotros
antes de Tú lo que has nosotros nos deshagamos de las naturaleza. Claro. Viene un poco, como tú has comentado, que si nos estáis metiendo los bits, al final resulta que los bits esos van a acabar con nuestra civilización, van a dejar paso a la naturaleza tal. Y ella misma se regenerará, creo. Esa es mi esperanza. La esperanza no es que nosotros hagamos algo para salvarla, sino que la naturaleza se va a defender de alguna forma y va a regenerarse a costa de nosotros. Eso es. Sí, bueno, justo una cita de Gilles Clement que dice que la naturaleza se antepone a cataclismos y después cicatriza. Que la persona no tenemos ese poder, ¿no? Bueno, esto también de alguna manera nos hace sentir que es tan importante. A ver, que no pasa nada si nos escribimos. Y yo, a mí me dice que claro, lo que pasa es que tenemos una visión en un plazo, hablando de un plazo muy cortito en la historia de la humanidad, perdón, de la historia del universo. Sí, Vamos somos una moto de cuerpo. somos nada en la historia del universo. Entonces, lógicamente, aquí han pasado muchas cosas que la mayoría no conocemos y que nosotros somos un acto más que en un universo que si no vamos por buen camino, pues vamos a desaparecer. No pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de nuestra propia pequeña. Y sobre todo cuando estamos haciendo cosas que no son racionales y que, bueno, para mi punto de vista, creo que estamos introduciendo mucho a la naturaleza sin tener conciencia de que ella se va a revelar. O ya lo está haciendo. Sí, ya. Bueno, mientras tanto, hablamos el tema del aire que está en Pues muchas gracias a todos.